tenemos un anuncio de la campaña del 23 al 30 de septiembre. De este sábado al siguiente sábado vamos a dar inicio a la campaña. Queremos que comiencen a orar, hermanos, en la noche, en el día, cuando se acuerden por esto, para que el Señor pues nos dé su bendición y nosotros podamos de verdad alcanzar a estas personas. Hay lugares, hermanos, donde la gente no conoce nada de Jesús, y nosotros vamos a hacer un plan misionero, toda la iglesia trabajando, no solamente trabajando en la construcción, sino afuera también, para que esas personas conozcan el Evangelio. Hermanos, si la gente no acepta a Jesús, eso no es problema de nosotros. El deber nuestro es llevarles el Evangelio. Si ellos no lo aceptan, eso es problema de ellos. Pero nuestro deber es predicar el Evangelio y enseñarles a ellos que en Cristo Jesús hay salvación. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a estudiar el tema que lleva por título Los hijos del reino. Los hijos del reino. ¿Saben ustedes que los judíos en el tiempo de Jesús esperaban un reino terrenal? Ellos esperaban un Mesías que los viniera a liberar del poder de los romanos. Recuerden que los romanos eran los que tenían la supremacía, tenían el poder. ¿Cómo sabemos eso? Miren, los soldados en los tiempos de Jesús eran los soldados romanos. Herodes, Pilato, esos eran romanos. La moneda era romana. El César, que era el jefe supremo, era de Roma. Ustedes ven que todo eso, la inscripción en la cruz, los soldados que torturaron y maltrataron a Jesús, toda esa gente, todos eran romanos. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías libertador, un rey que viniera a liberarlos, un rey que estableciera un reino. Pero eso no iba a suceder como la gente estaba pensando, porque Cristo tenía que venir a salvar a la raza humana y a enseñarles cómo era el plan de salvación para que el ser humano pudiera entender cuál era la misión de Cristo. Cristo no venía a establecer en esta tierra un reino. En una ocasión a Cristo lo iban a agarrar y lo iban a hacer rey. Él se metió por el medio de la gente y él se fue. Esta palabra que Jesús pronunció, la pronunció repetidas veces en la oración modelo y en muchos de sus temas que él predicaba. Vamos a ver la primera vez que él lo hizo. Está en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Aquí vemos la primera vez que el Señor expresa esta palabra. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren qué tan interesante. ¿Qué esperaban ellos? Un reino terrenal. Pero Jesús les estaba diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Jesús. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 3, versículo 2. Este era el mensaje de Juan Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren qué interesante. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 10 y versículo 7. San Mateo capítulo 10, versículo 7. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el tema de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora vamos a ver en la oración modelo cuando Jesús mencionó esta palabra. San Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. San Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Así dice Jesús, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Todo lo que mencionaba Jesús tenía la expresión el reino de Dios. Entonces la gente estaba pendiente que ya el reino de Dios había llegado. Comenzaron a observar a Jesús, los milagros que hacía, los sermones que predicaba, las multitudes que sanaba. Entonces la gente estaba en la expectativa, porque estaban esperando que en Cristo se iba a cumplir esto.
Pero Cristo declaró una cosa. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de dónde es su reino? Es del reino de los cielos. De allá es el reino de Dios. Entonces, miren qué interesante. Ahora vamos a ver, hermanos, que Jesús declaró algo interesante a los judíos, y ese mensaje que Jesús declaró tiene que ver con nosotros. Si no recibimos el reino de Dios, el Señor nos va a rechazar, quedamos excluidos del reino de Dios. Vamos a ver estas escrituras, este pasaje. Mateo 8:12 fue nuestra lectura bíblica. San Mateo capítulo 8 versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. A ver, ¿a quiénes es que van a sacar para afuera? Los hijos del reino. A ver, ¿eso es correcto o eso es incorrecto? Si son los hijos del reino, ¿son los herederos de qué? Del reino de Dios. Pero Jesús está diciendo aquí que los hijos del reino serán echados ¿dónde? Afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les está diciendo a ellos que los hijos del reino quedarán excluidos, quedarán afuera. Vamos a ver otro versículo más impresionante. Mateo 21, 43. San Mateo capítulo 21, versículo 43. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Quitar el reino y se lo va a dar a una gente que produzca los frutos de él. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó el mensaje de salvación. El pueblo de Israel rechazó a Cristo. Rechazó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos siguieron matando ovejas y corderos y siguieron yendo al santuario a hacer su trabajo común y corriente, como ellos tenían costumbre hacerlo. Cuando ellos rechazaron a Cristo, entonces aquí se cumplió esto. Por eso el Señor les dice aquí en el versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. Eso dice Jesús. Entonces, el pueblo de Dios queda excluido cuando no producen los frutos. ¿Qué sucedió con la higuera estéril? ¿Qué le hizo Jesús a la higuera? Jesús vino a buscar higos en la higuera, no encontró nada, pero Jesús le dijo una cosa, le echó una maldición: nunca nadie coma fruto de ti. Cuando regresaron, ¿cómo estaba la higuera? Seca, se murió. Los discípulos se extrañaron porque Jesús nunca había maldecido nada, y en esta ocasión la maldijo. La palabra nunca nadie coma fruto de ti era una maldición para la higuera. La higuera se secó. Miren, hermanos, qué interesante todo esto, porque el Señor nos compara con árboles. Dice en Mateo capítulo 14 y en el 15, Él está hablando de nosotros. Si no producimos frutos, entonces dice que el Señor nos va a cortar y nos van a echar en el fuego. Eso es lo que va a suceder. Entonces el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos. Esto que voy a decir tal vez lo va a dejar a usted pensando, pero lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cómo Dios nos dice. Un ejemplo: si nosotros no producimos los frutos del reino de Dios, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos excluye, quedamos afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La iglesia necesita predicar el evangelio. Hermanos, tal vez usted dice: no, es que yo no soy predicador, yo no me puedo montar en el púlpito porque no soy un orador, no me salen las palabras. Así no es. Dios ha dado talentos, cada uno tiene talentos. Por ejemplo, los hermanos cantan, ese es el talento de la música. Las hermanas que cocinan, esta semana hicimos comida y fuimos a regalar comida. Hermanos, no estamos diciendo eso para enorgullecernos, pero aquí hay personas que tienen necesidad y nosotros preparamos esos alimentos y los llevamos. Eso es un don, un talento, porque el Señor dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Hermano, hubieron personas que se sintieron bien agradecidos.
No sé, hermano, realmente qué ve la gente en uno, en una persona. Esa mañana fui a la biblioteca. Cuando salí de la biblioteca, fui a otro lugar, al parqueadero de Sears. Se bajaron dos policías de un carro. Ellos tenían sus trajes, sus placas de policías y todo. Cuando los dos venían así caminando, los dos me saludaron y me dijeron: Señor, buenos días. Señor, buenos días. Los dos me saludaron. Yo les dije: buenos días, ¿cómo están? Hermano, pero yo me pregunto, yo digo, ¿qué ven las personas en ti? Porque ellos vienen y te saludan. Esa gente no saluda a nadie. La policía tiene, vamos a decir, tiene una actitud que ellos te ven y ellos no te saludan ni te miran. Esa es la actitud de ellos. Pero estos dos policías vinieron y se acercaron y me saludaron. Esa es la puerta que abre el Señor. Esa es la oportunidad para nosotros hablarles del Evangelio. Porque nosotros no entendemos qué es lo que ven en ti. Y esa es la oportunidad para hablarles en el momento del Evangelio. Es una puerta que el Señor abre. Entonces el Señor dice: si ustedes no producen los frutos del reino de Dios, quedarán excluidos. Miren, hermanos, lo que sucedió en Duraznales, en Guatemala. Nosotros tuvimos una campaña con los hermanos del Sostén Propio. En ese pueblo hay una iglesia pentecostal de 500 miembros. Una señora que prepara los tamales en esa iglesia. La iglesia está en San Mateo. En San Mateo está la iglesia. San Mateo está al ladito de Duraznales. Esta señora vino a la campaña. Ella escuchó un solo tema. Cuando ella escuchó el tema, ella le dijo a la hermana de la iglesia que la invitó, le dijo: ¿el predicador puede venir a nuestra iglesia a predicar? Y la hermana le dijo: claro, ¿cómo no? Invítenlo. Entonces la señora se fue con el pastor de su iglesia. Ellos van a San Mateo, a una iglesia pentecostal. Entonces ella le dijo al pastor, le dijo: hay un predicador que vino de los Estados Unidos. Yo escuché su tema anoche. Es un buen predicador. Invítelo. Y el pastor dijo: pues dígale que si él acepta la invitación, que venga y predique aquí en nuestra iglesia el sábado en la tarde. Entonces nosotros escuchamos, nos preparamos y empezamos a orar. Guardamos póster de los 10 mandamientos y nos fuimos a ese lugar. Hermanos, el tema que se predicó fue Jesús y la ley. El tema de los 10 mandamientos. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando nosotros estamos diciendo que el sábado es el sello de Dios, que Dios dejó el sábado como monumento de la creación, que es una bendición guardar el sábado? Nadie dice amén. Aquí todos quedamos con la boca cerrada. Pero esos pentecostales, ¿cómo se pusieron? Cuando oían esa escritura, hermano, una gritería: aleluya, gloria a Dios, Dios es grande, bendito sea su nombre. Hermano, yo me estremecía de ver cómo esa gente estaban aceptando la verdad. Y hermano, y el tema duró casi 2 horas. Y el calor que hacía en ese lugar eran 500 miembros. Y los del Sostén Propio que se metieron ahí ya no cabía la gente. Estaban acomodando las sillas afuera. Y hermanos, ¿saben una cosa? Esa gente aceptaron el sábado. Amén. Amén. El día de hoy ellos guardan el sábado. No guardan el sábado como nosotros guardamos el sábado. Hermanos, ellos van a la iglesia a las 4 o 5 de la tarde del viernes. Ellos llegan a cantar, porque ellos le llaman al servicio de canto, le llaman servicio de adoración. Y ellos cantan como 1 hora y media. Cuando cae el sol, ahí entra el pastor. Tienen su sermón, predica, luego vuelven a cantar y son despedidos. Y el sábado en la tarde hacen la misma cosa. Llegan desde las 4 de la tarde, porque allá en nuestros países el sol no cae como aquí en el tiempo del verano a las 9 de la noche. Allá cae el sol a las 6 de la tarde. Entonces ellos llegan a las 4 de la tarde a la iglesia, comienzan a cantar. Cuando cae el sol, viene el pastor y predica un sermón y son despedidos con una bendición. Hermanos, hasta el día de hoy esa gente está guardando el sábado. Y yo les digo una cosa: ahí teníamos, hermanos, videos y mensajes cuando ellos recibieron los pósters de los 10 mandamientos. Ahora yo les digo una cosa: ¿qué está haciendo la iglesia adventista en Tennessee y en el área de Georgia, de Atlanta, con el sábado? Ya no están yendo el sábado a la iglesia. La gente llega a la iglesia el sábado en la tarde, ya cuando va a terminar las horas del sábado. Y el domingo se abre la iglesia en la mañana. Hermano, en Tennessee hay iglesias adventistas donde el sábado ya no se abre la iglesia. Y en Atlanta hay iglesias
donde el sábado en la tarde se abre la iglesia y el culto es el domingo en la mañana. Hermano, usted me va a decir a mí que esas iglesias adventistas que Dios llamó con un mensaje especial y están rechazando el mensaje, ¿esos son los que se van a ir al cielo? No, brother, usted está muy equivocado. Entonces, hermanos, ¿creen ustedes que Dios tiene un pueblo fiel? Amén. ¿Creen ustedes que todavía hay gente que sirve a Dios de todo corazón? Amén. ¿Qué sucede si nosotros hacemos lo mismo que él? Si comenzamos a predicar que ya no vengamos aquí el sábado, que lleguemos el sábado en la noche, Quedamos excluidos del reino. quedaremos excluidos del reino de Dios. Hermanos, mire, hay una palabra que Jesús dice ahí en la escritura y a mí me llama mucho la atención, porque el Señor dice: las rameras y los publicanos van primero al reino de Dios. Porque esa gente va primero al reino de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque ellos están aceptando el evangelio y están haciendo la obra de Dios y ellos van adelante. Hermano, ¿usted le preocupa que le digan que usted está en apostasía? A mí no me interesa. Yo me encuentro con cada gente que dice: es que a mí me han dicho que usted no está en la conferencia. A mí qué me importa lo que diga la gente. A mí lo que me interesa es qué piensa Dios de mí, y lo que diga la gente no me interesa. ¿Ustedes recuerdan lo que decían de Jesús? A ver, díganme qué decían de Jesús. Belcebú. Belcebú. ¿Qué más le decían? Falso profeta. ¿Qué más le decían? Demonio tiene. ¿Qué más le decían? Le decían: este es samaritano. ¿Saben que en una ocasión le dijeron a Jesús, le dijeron: nosotros tenemos un padre, nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Qué fue lo que le quisieron decir? Bastardo. Porque ellos sabían que María había quedado embarazada sin estar con José, y ellos le gritaron eso a Jesús. Hermanos, mire, tantas cosas feas le gritaron a Jesús, pero él sigue adelante. ¿Creen ustedes que en la Biblia hay algún versículo donde Jesús en un momento de decepcionado se detuvo y Jesús dijo: yo como que no voy a predicar ya, ¿para qué? Tanta cosa fea que me dice. Hermanos, ¿ustedes creen que los que predican la verdad les va a ir mejor que a Jesús? ¿Ustedes creen, hermanos, que si nosotros predicamos la verdad con poder nos va a ir mejor? No, hermano, tenemos que esperar toda clase de ataques. Este librito titula Testimonio para los ministros, página 63. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: Dios no es el autor de algo pecaminoso. ¿Dios no es el autor de qué? Bueno, mire, aquí está la iglesia del Señor. Esto es de Dios, porque aquí nosotros no estamos diciendo que esta es la iglesia del diablo, como dice la otra gente allá. Esta es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, si esta es la iglesia de Dios, aquí dice que Dios no hace nada pecaminoso. ¿Para qué levanta Dios una iglesia como esta? Para que se predique la verdad, que no se predica en las otras iglesias. Amén. La gente está llena de miedo, la gente quiere echar para atrás. Y ahora va a ver usted lo que dice aquí el Señor. El Señor dice: todo el que echa para atrás no es apto para el reino de Dios. Miren lo que dice. Entonces dice: Dios no es el autor de algo pecaminoso. Nadie debe tener miedo de ser peculiar si el cumplimiento del deber lo exige. Si el evitar el pecado nos hace raros, entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza, la justicia y la injusticia. Porque la multitud prefiera la senda de la transgresión, ¿escogeremos transitar por ella? La inspiración nos ha dicho claramente: no seguirás a los muchos para hacer el mal. Posición debe definirse con claridad: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Miren qué lindo está eso. Hermanos, no es el lugar donde nosotros nos reunimos, es la presencia del Señor la que santifica el lugar. Amén. Amén. La sierva del Señor en una cita en Alza tus ojos, en el matinal Alza tus ojos, dice que no importa que 2 o 3 se reúnan en el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Dios. Amén. Amén. No es la gran catedral, ni la iglesia nominal, ni la iglesia establecida. No es eso. Salomón levantó un templo que era con paredes de oro, era magnífico. ¿Qué sucedió cuando entraron en pecado? Dios se retiró y los dejó, porque no es el edificio. Dios quiere morar con nosotros.
Pero cuando le abrimos la puerta al pecado, ¿qué hace el Señor? Se va. Se retira el Señor. Hermanos, miren, yo les voy a decir algo importante. ¿Creen ustedes, hermanos, que aquí que no pasa nada con el huracán ni ningún terremoto, que aquí nada nos va a pasar? ¿Creen que así va a suceder? No, hermano, entonces tenemos que estar como en mi país dicen, como caminando arriba de las florecitas, porque no sabemos qué nos va a tocar. Si aquí no nos tocó el huracán, ni nos tocó el terremoto, ni los ciclones, ni nada de eso, entonces debemos de tener temor de Dios y tener cuidado, hermanos, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar acá. Entonces debemos de ir, Señor, gracias, tú nos has cuidado la vida, ahora vamos a ir a predicar el Evangelio. Amén. La sierva del Señor dice que el diablo causa sus ciclones, los maremotos, las tempestades en tierra y mar. En el libro El conflicto de los siglos dice la sierva del Señor que Él causa pestes, emanaciones nefíticas, que cuando usted sale afuera y usted comienza a ver el viento. Hermano, en una ocasión llegamos ahí a ese Walmart de Monteolivo, en las horas de la mañana con mi esposa. ¿Qué siente usted ahí en las horas de la mañana? No siente nada, entonces usted no ha ido a esas horas de la mañana. ¿Qué es lo que hay ahí? Un mal olor. ¿Por qué hay un mal olor? Porque hay una fábrica, hay una factoría. Eso es. Entonces todo ese mal olor se sale y se sale. ¿Qué es ese mal olor? Los químicos que le aplican a sus productos. Y ese olor se sale. Miren hermanos, nosotros llegamos en esa ocasión al supermercado y iba una señora con su esposo y 2 niños. El niño más grandecito dijo, mami, smell. Le dijo, mami, huele. Fue lo que el niño le dijo a su mamá. Eran en las horas de la mañana. Los niños sienten el olor. Hermanos, ¿saben una cosa? Usted no tiene idea cuántas enfermedades agarran las personas que están alrededor de esa factoría. Por los químicos. Los químicos entran por la nariz o por los poros al cuerpo y contaminan. Y hay mucha contaminación. Son miles y miles de millones de cantidades de químicos que se tiran aquí en las nubes en los Estados Unidos por las factorías. En el libro de Apocalipsis dice que el Señor va a destruir a los que destruyen la tierra. Si usted busca en YouTube una información, estos ciclones y huracanes son preparados en laboratorios por científicos para destruir la tierra. Usted dice, ¿será eso posible? Vaya, investíguelo para que usted se dé cuenta. Entonces el Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo vamos a entrar al reino de Dios nosotros? Porque no estamos en el cielo. ¿Dónde está hoy en día la iglesia? En la tierra. Nosotros no hemos llegado al cielo. Cuando estemos allá arriba en el cielo, allá podemos cantar victoria, pero todavía no, estamos en la tierra. ¿Cómo vamos a entrar nosotros al reino de los cielos? Vamos a ir a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Libro de San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 3. Ya les voy a decir la escritura. San Juan 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. San Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, aquí dice que si usted no se vuelve adventista, usted no lo va a salvar. ¿Dice eso ahí? Bueno, entonces eso tenemos que aclararlo, porque a la gente le enseñan que si usted no es adventista, que usted no se va a salvar. Y yo acabo de leer en Mateo 21:43, dice que en el reino de los cielos va a haber un montón de gente que no era adventista. Ahí dice que del oriente y del sur, del norte, dice que vendrán gente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Quién es esa gente? Luteranos, bautistas, presbiterianos, católicos. Hermanos, Dios tiene gente fiel en esos lugares, en esas denominaciones. Y al final, cuando se dé el fuerte pregón, ¿qué va a hacer esa gente? Van a aceptar el evangelio, Dios los va a traer y van a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué va a pasar con los que han rechazado el mensaje? Quedarán excluidos de afuera. A ver, ¿nos quiere sacar el Señor para afuera?
¿Quería Dios sacar a Adán y Eva del huerto del Edén y botarlos para afuera? Bueno, es que hay gente que piensa que es que Dios es amor y Dios es amor y Dios nos tiene que tolerar. Y hermano, la Biblia no nos enseña eso. Una vez que Adán y Eva pecaron, Dios los botó para afuera. Puso alrededor del árbol de la vida querubines con una espada que se revolvía para que guardaran el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que Dios hizo eso? Para que no entraran más. A ver, ¿sería una injusticia de Dios? No, hermano. Si Dios les hubiera permitido que hubieran seguido comiendo del árbol de la vida, hubieran sido pecadores eternos. ¿Usted se imagina un violador por el resto de la vida? Nada más vayan a ver las noticias, hermanos, cuántos violadores, abusadores, secuestradores de niños hay en el mundo. Y siguen habiendo. Y pedófilos que abusan de niños. Y cuántos crímenes se han cometido que ni siquiera nosotros sabemos, que han quedado impunes. Pero cuando el Señor venga, nada de eso va a quedar oculto. Va a traer a la luz el Señor y a su juicio todas las cosas que el ser humano ha hecho malas, y Dios los va a destruir junto con su pecado. Miren, hermanos, qué interesante. Dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. San Mateo 6:33. Primero, para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Esa es la primera condición. Primera condición es nacer de nuevo. Es una nueva criatura. San Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? El reino de Dios. Cuando usted viene a la iglesia puntual, usted está buscando el reino de Dios. Cuando usted comparte el evangelio con una persona, le lleva un volante, usted está compartiendo el reino de Dios. Hermano, la iglesia se va a preparar. Tenemos un plan, hermano, de evangelismo, un plan misionero. Muy pronto vamos a recibir el programa de Food Bank. Tal vez con mi esposa y yo no sea suficiente para cocinar, pero vamos a cocinar. Ese muchacho barbero que allá me dijo: si a ustedes les hace falta algo, cuando ustedes vayan a regalar comida, ustedes vienen y me buscan aquí, y yo les voy a dar una ayuda, una ofrenda, no sé, para que ustedes completen y vayan y regalen comida. Hermano, y vamos a hacer ese trabajo. Lo vamos a hacer. Esta semana ya lo empezamos a hacer. Hermano, ¿cómo cree usted que una persona agarra una comida que está calientita y se ve deliciosa? Con amor, feliz, hermano. Y saben una cosa, y lo más lindo es que esa persona que ha trabajado un día entero y llega a su casa cansado, tal vez no es que no tiene, sí tiene, pero está tan cansado que él se siente y dice: hasta que me descanse un poquito para ir a preparar comida. Pero cuando recibe esa comida, qué alegría, hermanos, qué bendición tan grande. Esa semana fue una semana de bendiciones, hermanos, porque muchas personas fueron bendecidas de esa manera. Y hermanos, y es un trabajo misionero que la iglesia puede hacer. Usted va a una persona, un vecino, le lleva su plato de comida y un folletito va en la comida, un librito. En Atlanta lo hicimos. Llevamos 100 comidas a los que no tienen hogar en el downtown. 100 comidas. Se fueron así. Esas 100 comidas se acabaron. Madres con niños estaban haciendo la fila. Esto fue en el tiempo del 25 de diciembre. Algunos hermanos llevaron frazadas, sacos para regalar. Hermano, esta semana estamos recogiendo la ropa que a usted no le sirve en su casa. Tráigalo porque lo vamos a ir a repartir, lo vamos a ir a regalar. Hermano, a esos parqueaderos vamos a ir un sábado en la tarde y vamos a anunciar: venimos a regalar ropa, y usted va a ver cuánta gente va a llegar ahí. Pero el que levante una muda de ropa, ¡pum!, ahí tiene su invitación a la campaña. Amén. Tenemos que hacerlo. Hermano, yo sé que a veces es difícil y tenemos que estar repitiendo la misma cosa y la misma cosa. El sábado un hermano nos decía: nadie más trajo, no lo anunciaron. Sí, lo hemos anunciado, pero algunas veces los hermanos dicen: no tengo tiempo. Saque un tiempecito, hermano. No deje que la ropa se le pudra allá en su closet. Sáquelo para afuera. Un hermano, qué lindo detalle, un hermano trajo hasta un traje. Hermano, ustedes saben en Guatemala ese traje.
Un hermano en la iglesia en Guatemala agarra ese saco y se pone a llorar, porque son hermanos que no tienen dinero para comprar un traje, pero para ese hermano un traje usado es una bendición, es un regalo grande. Entonces, hermanos, vamos a hacerlo, porque el Señor dice que si no producimos los frutos del reino de Dios, vamos a quedar excluidos. Él nos va a botar para afuera y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Que hable el mundo lo que quiere, pero nosotros vamos a ir avanzando, avanzando, a hacer la obra del Señor y hacer la voluntad del Señor, para que podamos ir con Él al reino de los cielos. Amén. Miren, hermano, lo que nos dice aquí. Qué lindo, hermano, lo que Jesús dice en su palabra. Mateo 25, 34. Miren qué promesa tan maravillosa. ¿Qué va a decirnos el Señor cuando hagamos su obra? Cuando completemos su obra. San Mateo 25, 34. Miren qué lindas las palabras de Jesús. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, heredad del reino preparado ¿desde cuándo? La fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Amén. Dios tiene un reino preparado. Y hermano, ¿a quién les ofrece ese reino? Escuche lo que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y viniste a mí, en la cárcel y viniste a mí. Hermano, qué promesa más maravillosa. Allá en Chiapas hay una cárcel que se llama la cárcel El Cerezo. Terminamos la campaña. Vino un hombre corriendo, hermano. Ya yo me quería regresar a los Estados Unidos, era 22 de diciembre. Y ese hombre me dice: mi hermano está metido en la cárcel. Y allá metido en la cárcel mataron a nuestro papá afuera en la calle. Y mi hermano no quiere, él está gritando y llorando, no quiere comer, no quiere dormir. Mi hermano va a morir también. ¿Quieres venir a visitarme? Hermano, qué duro es eso. Yo ya quería regresarme a los Estados Unidos. Ya a Natalia le dije: discúlpame porque me voy a quedar un día más. Ya tenía casi un mes allá. Tania dijo: no, pues si quieres quédate por allá un mes entero. Y le digo que me voy a quedar un día más y me dice: no, pues ¿por qué no te quedas de una vez por allá? Hermano, sí, pero este hombre me rogó, me dijo: vamos, vamos, vamos. Y apellido Velázquez y yo soy Velázquez. Entonces cuando llegamos a la cárcel con el pasaporte de ciudadano americano y ahí mismo el nombre del muchacho, nos dejaron pasar y entramos. Y hermano, y cuando entramos, el muchacho con la mano en la cabeza, sentado en una acera. Qué duro es eso, ¿verdad? ¿Qué le dice uno a una persona así? Pero saben, hermanos, que el Señor te pone las palabras en los labios. Su hermano parado ahí, cuando lo vio, se salieron sus lágrimas y se volteó así a llorar y me señaló, me dijo: es él, es él. Y yo me senté al lado de él y agarré mi brazo y se lo puse aquí en la espalda. Y entonces el hombre levantó así la cara y me miró y me dijo: ¿quién eres? Con sus ojos así de llorar me dice: ¿quién eres? Y yo le dije: yo soy un misionero que vine a compartir la palabra del Señor. Me dice: ay, brother, tú no sabes lo que me está pasando aquí, me dice. Me mataron a mi viejo allá afuera, me lo mataron y yo estoy metido aquí adentro, no hemos podido hacer nada. El juez me dio una sentencia como de 30 años de cárcel y estoy aquí muriéndome de la tristeza. Y al funeral de mi viejo no me dieron permiso para ir. Hermano, pero cuando él escuchó que Jesús dice: estuve en la cárcel, Jesús está contigo aquí en la cárcel, Él te ha venido a visitar, tú no estás solo. Tal vez nadie te ha venido a dar una palabra de ánimo. Digo, nadie ha venido aquí a orar por mí, ni el pastor de la iglesia. Le dije: no importa, pero Jesús tiene sus hijos fieles que vienen a visitar a sus otros hijos. Aquí estoy yo. Hermano, después de que le dimos ánimo al muchacho, estuvimos hablando como una hora. Le dije: mira, hermano, yo quiero predicar aquí el evangelio en esta cárcel. Me dice: haz lo que quieras. Hermano, tienen tanto dinero que él tenía una tienda en esa cárcel.
tenía tienda, tenían su propio apartamento con refrigerador, con tele y con todo. Yo digo, qué raro, ¿cómo vive la gente así? Que esto parece una casa aquí adentro, no parece cárcel. Hermano, y nos paramos ahí, empecé a cantar con el que me acompañó y empezaron a venir los presos alrededor. Hermano, un sermón de 1 hora y media en la cárcel. ¿Sabes qué me dijo el muchacho? Me dijo, ¿por qué no te quedas aquí conmigo en la cárcel? Aquí hay una cama donde puedas dormir. Le dije, yo no me puedo quedar aquí. Me dice, yo te pago 1 semana, quédate conmigo. Le dije, si mi esposa la llamé y le dije que me quede un día más, y me dijo, no, pues ¿por qué no se queda por allá? ¿Cómo era? Si yo la llamo y le digo, me voy a quedar 1 semana más, me divorcia. Entonces el hombre dice, está bien, si tienes familia, ve con tu familia. Hermanos, eso es lo que dice el Señor en su palabra. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me cubriste. Miren, hermanos, qué lindo. Pero el Señor nos hace una advertencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Solo vamos a leer estos últimos 2 versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermanos, miren esta otra escritura, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Qué lindo está eso, ¿verdad? Amén. ¿Alguien puede tomar mi lugar? ¿Sí? ¿Alguien puede tomar mi lugar? ¿Cuándo alguien va a tomar mi lugar? Eso es. ¿Ves? El Señor dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, les voy a contar este testimonio y ya vamos a terminar el tema. Vamos a orar para que vamos a nuestros hogares. Rusia fue comunista por más de 70, 80 años. Los misioneros sufrieron mucho allá, y más los adventistas. Cuando se abrió, cuando se cayó el muro de Berlín, que se dio la oportunidad para que se predicara el evangelio, entonces entró la gente a predicar el evangelio. Se abrieron los estadios y las multitudes vinieron a oír la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que un evangelista, cuando fue a predicar en el estadio en la noche, él vio los pastores de Rusia con lentes oscuros? Y entonces él preguntó, él dijo, ¿por qué los pastores, si es de noche, por qué tienen lentes oscuros? Y el intérprete le dijo, vamos a preguntarle a uno de ellos. Y entonces el evangelista se acercó a uno de estos pastores y le dijo, ¿por qué ustedes los pastores andan lentes oscuros? Y entonces el pastor se quitó los lentes oscuros y no tenía ojos. Stanley mandó que nos sacaran los ojos con una lámpara. Ninguno de los pastores tenía ojos. Los pastores tenían guantes en las manos. Era verano, estaba haciendo mucho calor. El evangelista preguntó en el estadio, dijo, ¿por qué los pastores tienen guantes en las manos? Entonces dijo, porque Stanley mandó a que nos arrancaran las uñas con tenazas. No tenemos uñas en los dedos, por eso ellos andan con esos guantes. El Señor dice, no temas lo que vas a padecer. El diablo te echará en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Contaron el testimonio de que llevaron 40 misioneros con su pastor, que era un pastor joven. Los iban a matar, los iban a tirar al río, donde el río estaba el agua bajo cero. Si entramos en el río donde está el agua bajo cero, nuestro cuerpo cambia la temperatura y nos da hipotermia. Hipotermia es que la temperatura cambia y el corazón para de palpitar. 40 los filaron, les dijeron, quítense la ropa.
Los soldados rusos tenían ahí sus fusiles. En la nieve comenzaron a quitar los zapatos, los pantalones y la ropa. Y les dijeron: acérquense, para que se fueran metiendo al río uno por uno. Hermano, iban los pobres hombres ya sin ropa, caminando para el río. Comenzaron a entrar uno por uno. El más ancianito se metió en el agua apenas empezó a taparlo, y ahí el río lo arrastró, porque es demasiado fría el agua. Sigan, sigan, les gritaban. Y el pastor de ellos estaba casi en los últimos. Uno de los que venía atrás al lado del pastor le puso la mano en el hombro, y el pastor dijo: déjame, yo no voy a morir así, yo no me voy a meter a esa agua. Y entonces vinieron los soldados y dijeron: nieguen su religión, nieguen ese Dios al que ustedes dicen que le sirven, y se salvan. Y cuando oyeron eso, entonces aquel hombre que era el pastor de estos 40 que iban a entrar en el agua decía: yo no me voy a morir así de miserable, yo no. Entonces los otros le decían: tú eres nuestro pastor, tienes que darnos ejemplo, tú deberías de haber entrado primero. Y él: no, déjenme. Y empezó a echarse para atrás. Empezaron a entrar 2, 3, 4, 5, 10. Y iban, solamente lo miraban. Y entraban en el agua, y el río iba arrastrando esos cuerpos muertos. Cuando de repente dice que uno de los soldados vio arriba de la cabeza del pastor una corona llena de estrellas. Y la voz le dijo: cámbiate por él, ocupa su lugar, yo te voy a dar esa corona para ti. Y el soldado empezó a quitarse el uniforme, el fusil lo tiró en el piso, se quitó las botas, la ropa, quedó desnudo. Inmediatamente comenzó a entrar en el agua, y cuando entró en el agua, la corona que estaba en la cabeza del pastor desapareció, y aquel soldado se murió. ¿No dice Jesús: para que ninguno tome tu corona? Hermano, ¿ustedes saben cuántos pleitos hay en las iglesias? Divisiones y problemas. Pero hermano, yo aprendí una cosa: cuando la iglesia está unida y estamos trabajando, no hay lugar para pleito. Hay lugar para la unidad, para el amor, para el respeto. Porque usted va a ver a su hermano igual a usted. Y hermano, y lo más lindo que nos enseña la palabra de Dios es que Jesús nos quiere llevar al reino de los cielos, y Él no nos quiere excluir, pero nosotros mismos nos podemos excluir y quedarnos afuera. ¿Sabes qué va a ser lo más lindo, hermano? Que usted se encuentre en el cielo. Pero ¿sabes cuál va a ser lo más triste? Giovanni lo dijo hoy en la noche antes de hacer la petición. Él dijo: yo quiero ver a mi familia que se salve. ¿Cómo se va a salvar nuestra familia si nunca le hemos predicado el evangelio? Hermanos, cuando yo en esa página de Facebook, yo tenía 2 páginas de Facebook, las cerré. Yo cerré esas páginas, hermanos. Cuando yo tenía esas páginas abiertas, yo predicaba mensajes a los católicos, porque el 90% de mi familia todos son católicos. Pero los hermanos adventistas empezaban a insultarme: no critiques, no juzgues, tú no eres Dios. Oye, no te metas. Yo estoy haciendo esto para mi familia que es católica. Yo quiero que ellos se salven, que se entreguen a Jesús, que conozcan la verdad. No les digas: déjalos que si se pierden, que se pierdan. No, Señor. El Señor nos manda con un mensaje, con una orden de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Si ellos rechazan ese mensaje, eso será triste. Hermano, pero el Señor quiere que todos nos salvemos, que la iglesia se salve, que los niños aprendan el evangelio. No es fácil. El enemigo está destruyendo la niñez, está destruyendo los jóvenes. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo un hombre en medio del terremoto en México? Cuando el terremoto estaba tumbando las casas, ese hombre se metió a robar en una casa. Por favor, ¿no estás viendo que se están cayendo las casas? Y se metió a robar en una casa. Afuera estaban los vecinos esperando a que él saliera, porque lo agarraron con látigos, lo agarraron con varas y ahí lo azotaron todo. Hay gente, hermano, que no le importa si el cielo y la tierra se desploman, van a seguir en el pecado. El 23 de septiembre, para la gloria de Dios, vamos a comenzar una campaña, hermanos. Pero ustedes deben de orar por mí, no porque yo sea infalible ni sea el mejor, no, Señor. Porque yo también necesito del Señor. El apóstol Pablo
le decía a los hermanos en esa época, les decía, oren por mí para que el Señor me dé palabras de denuedo y yo pueda predicar el evangelio. Y él era Pablo, él no era Mauricio, era Pablo. Él decía, oren por mí para que yo predique el evangelio en cadenas como estoy. Y encadenado predicaba el evangelio. Hermano, y vamos a hacer un bonito plan de trabajo, a llegar a esos parqueaderos, a repartir la ropa, a repartir comida. Hermano, a hacer un trabajo de verdad digno, que se glorifique el Señor. Hermano, de esta iglesia no se está poniendo bonita, no solamente para nosotros, hay mucha gente que no tiene donde ir. Y ese es el lugar donde el Señor quiere que vengan aquellos que necesitan el evangelio. Cuando la iglesia se llene, entonces la iglesia tiene que crecer y producir otro hijo y levantar otro grupo en otra parte. Y la iglesia tiene que crecer, crecer, crecer. Hermanos, si queremos ir al reino de los cielos con Jesús, Amén. Amén. es muy fácil lo que Jesús dice, y el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Nacer de nuevo es que usted cambie, que sea una persona diferente, que en su corazón haya amor por el prójimo, que usted se interese por la salvación suya y por la salvación de otro, que su interés y su empeño sea salvarse, luchar contra sus defectos de carácter, luchar y avanzar. Esta semana conocimos gente maravillosa. Yo me quedé sorprendido, hermano. A un hermano de la iglesia, un día entero aquí con nosotros, un día entero con nosotros. Usted ve las personas, usted nada más le ve la cara, pero cuando esa gente está con usted, usted dice, ah, ya lo conozco, ese es un hijo de Dios. Hermano, porque no es hablar, que nuestras palabras salgan de los dientes para afuera, son los hechos. Cuando usted ve que una persona demuestra con hechos, entonces usted dice, ahora entendí, cuando vi con hechos, lo que es esta persona. ¿Cuántos fallan? Todos fallan. ¿Quién es santo aquí? Nadie. ¿Quién no comete pecado? Todos. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir a Jesús, entonces Él nos muestra que esa persona es un hijo de Dios, que ese es un ser humano que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario y que Él no quiere salvar también. Qué lindo eso, hermano. Vamos a dar inicio en una campaña para que Cristo sea conocido en esos lugares donde no se sabe nada del evangelio. No importa lo que digan. Si vienen y le dicen, no, Mauricio no es pastor, pero él predica y está al frente de una iglesia, ore por él, no pelee usted con nadie, diga ore por él. Porque, hermano, lo que el diablo quiere es que nos enfrentemos con la gente. Y no, ore por él. No, ustedes no son la iglesia de Dios. Bueno, aquí la sierva del Señor dice que Dios no hace nada pecaminoso. Ustedes creen, hermanos, que cuando estamos predicando la palabra de Dios, en la primera oración decimos, diablo, ayúdame para predicar. ¿Así oramos? ¿A quién le pedimos la bendición al abrir la palabra? A Dios. Entonces nosotros estamos mal y ellos sí están bien. No creo. No creo, hermano. Dios tiene un pueblo fiel en esta tierra. Usted y yo tenemos que ser parte del pueblo fiel. Porque no es una multitud, hermano. Las multitudes no quieren servir al Señor. En las iglesias hay pura apostasía, puros dramas, puras fiestas, entretenimiento. En Atlanta hay una iglesia que se llama la Iglesia Primera. Hermano, cuando viene Semana Santa, vuelven un show la iglesia. En Miami metieron un caballo dentro de la iglesia, que el soldado romano y a caballo, ahí lo metieron a la iglesia. A la iglesia han metido borregos, chivos, para representar la Navidad. Hermano, es que es así como adoramos a Dios, con todos esos espectáculos y todos esos shows. Ah, no, entonces el Señor quiere que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. 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 Y eso debemos de ser nosotros. Amén. Mis hermanos, vamos a ir de rodillas ahora y pidamos al Señor su bendición en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. ¿Quiénes son los hijos del reino? Queremos ser nosotros, Señor. Hoy el mundo se encuentra en un caos. Algunos derramaron lágrimas perdiendo sus propiedades, sus casas, sus lugares de habitación. Otros perdieron la vida en el terremoto, Señor, que abarcó casi 3 naciones: México, Guatemala y Centroamérica.
Señor, aquí estamos bien por tu misericordia. No porque seamos mejores, sino porque tu misericordia nos cuidó. Señor, cuida cada uno de nosotros, cada uno de estos hogares. A Rudy con su familia, al hermano Eliasín y su familia. Bendice a Isaías, a su esposa, a su hogar, su cuñada. Bendice a su mami allá en Chiapas. Bendice a sus familiares, Señor. Señor, bendice a Giovanni y a Adelaida. Están aquí, Padre. Bendícelos, cuídalos. Bendice a su papá de Giovanni y a la señora Jennifer. Es una gente muy especial, Señor. Un día quisiéramos que tu Espíritu los ganara y los trajera a los pies de Cristo Jesús. Señor, bendice a nuestro hermano Rolando, al hermano Eliasín, bendícelos, Padre. Gracias por lo que han hecho por este siervo tuyo, Señor. Bendice a mi hermano Donel también, con su esposa, sus niños. Bendice su trabajo, Padre. Ayúdalo todos los días, Señor, a seguir luchando, Señor. Él tiene varios intereses que estudian tu palabra con él. Entonces úsalo para que esas personas se entreguen a ti de todo corazón. Señor, aquí está nuestro hermano Rolando con su esposa. Los niños, Señor, bendícelo en su trabajo. Cuídalo, Padre. Señor, a veces el enemigo quiere traernos decepciones y entristecernos, pero tú nos has mostrado que tú estás con nosotros. Bendice a nuestro hermano César, a su esposa, a sus niños. Cuida de su trabajo, de su vida espiritual, Señor. Señor, también te pedimos por Lisandro. Aquí no está Lisandro, pero donde esté, Señor, dale una bendición, porque también es nuestro hermano. Quisiéramos, Señor, arreglar los problemas de todos, pero a veces no podemos y nos llenamos, Señor, como de impaciencia y nos frustramos, pero vamos a esperar en ti, Señor, para que sea hecha tu voluntad. Señor, bendice a la hermana Eva, también es tu hija. Bendícela, Padre, a Carlos, a Maribel, a Sofi. Bendice todas estas personas, Padre, que han venido. Milton con su esposa y sus niños. Señor, muchos han pasado por este lugar. Te pedimos que tu misericordia los alcance, que los bendiga, Padre. Señor, un día cuando tú vengas, queremos oír esas palabras que dicen: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Gracias por tu misericordia. Bendice a los que están escuchando estos temas en el internet. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Mis hermanos, que Dios les guarde y les bendiga. Nuestro deseo y oración